Este programa ha sido posible gracias al patrocinio de la excelentísima Diputación de Córdoba y complementa otros 8 programas dedicados a la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que se podrán ver en este mismo canal de YouTube de Paradigma Media Andalucía. Tenemos con nosotros a Carmen Sánchez, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que aglutina prácticamente a todas o casi todas las asociaciones memorialistas de la provincia de Córdoba. Antonio Gómez Pérez es licenciado en Historia del Arte y profesor de Geografía e Historia, coautor de varios libros sobre Juan Valera, así como el titulado Doña Mencía en la Historia, desde los orígenes hasta 1900. Autor de un libro sobre causas criminales del Archivo Histórico Municipal. Acaba de publicar, pendiente de su presentación, Bea Victis, Ay de los Vencidos, Doña Mencía 1900-1950. Gómez Pérez, a su vez, el organizador de la jornada de historia local desde 1999 de Doña Mencía. Luis Naranjo es profesor de historia e investigador, activista en el movimiento memorialista. Está trabajando en la incorporación en el currículo escolar de contenidos científicos relacionados con el crecimiento del periodo comprendido, del conocimiento, del periodo comprendido entre la Segunda República y la Transición Española. Senderista por antonomasia, ha publicado itinerarios de los ríos Guadiato y Guadiatillo, Mediterráneo, Camino Abierto a Fronteras, las presas de Franco, lugares de memoria de Córdoba y vestigios y testimonios de la Guerra Civil en Córdoba. Preside el Foro de la Memoria de Córdoba. A los tres, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí, sabéis, el motivo es la creación de la Cátedra de Memoria, ¿no? La primera pregunta normalmente que le hacemos a los invitados es siempre la misma, ¿no? ¿Por qué creéis que es necesario en Córdoba una cátedra de memoria democrática? Puedes empezar tú, Luis, mismo. Pues bueno, como docente precisamente creo que es necesario sobre todo para difundir y para socializar y para hacer llegar a la opinión pública lo que es la verdad, no ya la memoria, sino la verdad de lo que ocurrió aquí en Córdoba en concreto, y contextualizándolo en Andalucía y en el conjunto del Estado, el genocidio franquista, fundacional, la violencia fundacional, y sobre todo yo creo que el papel ahora mismo de la cátedra, porque se investiga mucho, pero muchas veces se queda en el límite de los estudiosos, de los conocedores del tema, de los investigadores. La función de la cátedra ahora mismo, urgente, muy necesaria, sería precisamente luchar contra el negacionismo que se está imponiendo desde muchos poderes políticos y mediáticos. Carmen, te pregunto a ti, tú que eres la portavoz de la Plataforma de la Comisión de la Verdad, que aglutina a casi todas las asociaciones memorialistas de la provincia de Córdoba. ¿Qué te parece el tema de la cátedra de memoria? Bueno, pues en principio, claro, me parece bien. Yo desde luego no soy ninguna experta en universidades, por lo tanto no voy a ponerme a analizar cuál ha sido el papel de la universidad en relación a la memoria histórica. Sí que es verdad que como institución del Estado, pues lo tenemos ahí, cuál ha sido su compromiso con la memoria histórica, porque son muy escasos pues los trabajos que se han venido desarrollando en los departamentos y cuáles han sido las líneas de investigación. También, hombre, tengo que decir que efectivamente hay muchos profesores de universidad, muchos profesores de instituto y muchos maestros aquí que están presentes, pero no lo han hecho porque haya salido la iniciativa, en este caso, pues de la institución, en este caso de la universidad, sino porque han sido personas que han pertenecido a asociaciones memorialistas, movimientos memorialistas, o bien por conciencia, o bien por ideología, o bien por sensibilidad. Y un poco lo que decía Luis, si esto se hubiese hecho ya hace muchos años, no estaríamos a día de hoy, que nos encontramos, por ejemplo, aquí en Córdoba con el tema del callejero franquista, que por desconocimiento y porque desde las universidades o desde la universidad como institución, pues no se ha hecho la tarea de concienciar a la ciudadanía y que conozcan quiénes son esas personas que están en las calles, que han sido necesarias para que aquí en Córdoba se produjera el golpe de Estado y luego la represión tan brutal que hubo y el genocidio que hubo aquí en Córdoba. Y la ciudadanía de Córdoba, pues claro, luego nos asombramos, pero es que no han tenido ese conocimiento ni han tenido esa formación. Y luego, vosotros lo sabéis mejor que yo, que habéis estado en los colegios y en los institutos, pues otra cosa, vosotros como profesores sí los que estáis aquí, pero la mayoría, pues por el programa curricular, pues no sabían nada de lo que había sido la guerra civil ni qué
que, bueno, que había sido un dictador, ni tan siquiera se decían la palabra, se utilizaba, me imagino, la sublevación, levantamiento, no se decía como el alzamiento, que no era un golpe militar, ¿no? Y eso es una tragedia de que a día de hoy, de que la gente menor de 40 años no sepa qué es lo que ha ocurrido aquí, que se haya borrado de nuestra historia la mejor generación que hemos tenido en España. Antonio. Bueno, yo, como ha dicho Carmen y Luis, es positivo, yo a mi juicio es positivo que surja una cátedra de memoria en la universidad. Creo que es clave, creo que, como ha dicho Carmen, ahí es donde se van a formar los futuros profesores y profesoras de historia. Y es verdad que si repasamos el plantel de la gente que se ha dedicado a trabajar en toda la temática de memoria histórica de la provincia de Córdoba, pues la mayoría no proceden precisamente de la universidad, empezando por Francisco Moreno, a Carles Benmar, a Luis y a muchas personas más que se me olvidan ahora, que están ahí, que han sido fundamentalmente gente del magisterio y gente de enseñanza secundaria. ¿Por qué? Bueno, es que la universidad también tiene que ponerse las pilas y tiene que actualizar sus contenidos. Ahora, en las jornadas últimas que se han celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras, allí aquel día Paco Costa habló del proyecto Concord, del proyecto de digitalización de los sumarios consejos de guerra que están en el Archivo Militar de Sevilla, y Antonio Barragán. Quizás la figura clave en todo este proceso ha sido Antonio. Antonio Barragán ha sido el hombre de la universidad y que venía de la Facultad de Ciencias de la Educación, no de la Facultad de Filosofía. Ha sido la figura clave y más representativa de la universidad en temas de memoria histórica, pero el resto, precisamente, vienen de otros ámbitos educativos. Bueno, pues yo creo que la universidad tiene una responsabilidad muy importante en esto. Claro que la tiene, para formar a los futuros docentes, que tienen que formarlos en un saber actualizado, que a veces se dejan bastante que desear. Sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí la opinión de que todos estamos de acuerdo en que la necesidad de la cátedra de memoria y la necesidad que hubiera sido muchísimo antes su creación, pero bueno, ha sido así. Bueno, ya se han firmado todos los protocolos con las instituciones que colaboran en la cátedra, que es la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial. Y aunque ha sido laborioso, porque esto ha llevado prácticamente 4 años. Sí, pues decimos la foto inicial. ¿Te acuerdas? Fundacional. Está en ello también. Entonces, es decir, que se ha tardado mucho, pero bueno, bendita sea que ya está aquí prácticamente, ¿no? Y que tenga un recorrido largo. La primera pregunta te la vamos a hacer a ti, Carmen, o cualquiera de vosotros también, ya lo había dicho, ¿no? ¿En qué disposición están las asociaciones memorialistas en participar de forma activa en la cátedra? Hombre, yo creo que la disposición es buena, todo lo que pueda. Que yo creo, vale, que yo creo que la disposición que tienen las asociaciones es buena. Yo creo que la cuestión sería, pues, hombre, las asociaciones llevamos mucho tiempo, hay mucha gente que viene trabajando y que el compartir pues todos esos conocimientos y toda esa experiencia de tantos años en memoria histórica, pues yo creo que le puede ser útil a la cátedra de memoria. A la vez, una vez que esté en funcionamiento la cátedra de memoria, pues también se puede compartir pues todo lo que se vaya haciendo y tener acceso a la información y a todos los trabajos que se vayan desarrollando. Por lo tanto, yo creo que sí, que la disposición, claro que sí que es buena. Luis. Yo invertiría un poco, José Manuel, invertiría la pregunta. ¿Qué disposición tiene la cátedra respecto a las asociaciones? Sí. A mí eso es lo que me preocupa un poco, vamos. O si no me preocupa, estoy un poco expectante, ¿no? Porque, claro, la cátedra, por lo que es la propia dinámica universitaria, puede correr el riesgo de un poco de la endogamia, de encerrarse en sí misma y de alimentar, digamos, carreras académicas. Si eso es así, va a servir de poco. Yo estoy seguro que no va a ser así. Pero para eso tiene que abrirse a las asociaciones. Porque las asociaciones, y no olvidemos una cosa, el derecho a la verdad, que es del que estamos hablando aquí, que nos hablamos de la cátedra, no es un derecho solo de las víctimas del franquismo, es un derecho de toda la ciudadanía. Y así se reconoció por la Asamblea General de la ONU en el 2010, ni más ni menos. Claro, ese derecho a la verdad se supone que la sociedad civil organizada tiene que participar en la cátedra con voz y con voto, y tiene que articular actuaciones concretas y que desborde el marco universitario. Para mí ese es el reto, que desborde el marco universitario. Sí. Vamos, en otras entrevistas que se han tenido directamente este grupo, más el grupo, digamos, duro de profesores que han participado, que nosotros ya fuimos y han seguido trabajando, ¿no? Su idea es salir de la universidad. Claro.
Antonio. Hombre, hasta ahora quien ha llevado todo el peso de la recuperación de la memoria histórica han sido las asociaciones. Es decir, que la universidad ha estado ausente en todo este proceso. Yo lo comentaba antes, el caso de Antonio Barragán y el caso de Paco Acosta, y seguro que hay alguien más, y me olvido, seguro que sí. Pero hasta ahora casi todo el peso ha recaído en voluntarios, en familiares, en gente como Luis, como Carmen y otra mucha gente que lo ha hecho, y la universidad ha estado ajena. Y claro, en la universidad se van a formar los futuros docentes. Bueno, no sé si lo que voy a decir es un poco exagerado. En las jornadas que se han celebrado en la sede de la universidad vi algunos estudiantes, pero no muchos en la asistencia de ese acto. Y una de las ponencias fue impartida por Antonio y Paco, Francisco Acosta. Es decir, yo creo que ellos tienen que, la universidad aquí y fuera de aquí, basta repasar la literatura de memoria histórica para ver cómo en muchos casos son algún profesorado de alguna universidad de un caso excepcional en este movimiento. Basta repasar un poco los protagonistas, ¿no? Sí. Claro, es verdad. Sí. Y a colación de lo que ha dicho Luis, efectivamente, yo estuve preguntando, como yo soy la portavoz de la plataforma de aquí de Córdoba, estuve haciendo así un barrido a ver, saber exactamente si se habían puesto en contacto la cátedra de memoria, y muchas de las asociaciones pues sí que se habían puesto con algunas personas a título personal, pero no con las asociaciones. Entonces yo creo que el primer paso de todo sería ponerse en contacto con las asociaciones y luego efectivamente ver exactamente cuáles son los objetivos de la cátedra y ver si los compartimos, si no los compartimos, y en función de esos objetivos y de esa programación, pues entonces ya sería colaborar. Nosotros, pues lo que he dicho antes, nosotros no vamos, ellos se podrían servir del trabajo de los profesionales y de la gente voluntaria que ha estado trabajando en el movimiento memorialista durante tantos años en tantas facetas, y a la vez pues también serviría para obtener información. Pero claro, es lo que dice también Luis, la universidad está para contar la verdad, porque y además de una manera rigurosa, ¿no? Y contar un relato riguroso que llegue a la ciudadanía. Correcto. Y para eso está. Si es para otras cuestiones únicamente que no trascienda el ámbito universitario, no tiene ningún sentido la cátedra. Entonces desde aquí decirle que pues que nos inviten. Yo quería saber cuántas tesis doctorales que han salido del ámbito de la Universidad de Córdoba, en este caso, relacionadas con memoria histórica. Estoy recordando la de Morente, sobre la represión de los docentes, que la dirigió Antonio Barragán, la última de Francisco Navarro sobre los campos de concentración en Córdoba. Yo no conozco más tesis doctorales. Muy escaso el trabajo. Muy escasa, tampoco mi información, pero vamos, las que yo a lo mejor es escaso, por eso quizás la necesidad de esta misma cátedra, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Va a impulsar todo este, se puede decir, movimiento dentro de la universidad, donde haya posibilidad de que los estudiantes tengan un cauce para investigar y que estén asesorados. Sin lugar a dudas es una magnífica noticia. Eso. Yo creo que creemos que es necesario. Sí. Ya en anteriores ocasiones, por ejemplo, Alejandro o Antonio Barragán o Paco Acosta o Joaquín Casado o Antonio Manuel, todos tienen puesta su esperanza en que salga la cátedra fuera de la universidad, y además contar con todo el ámbito social que compone la misma sociedad, ¿no? Porque ahí está su valor, digamos, intrínseco de la cátedra cuando se cree, ¿no? Vamos, que ya está creada, ¿no? Si me permite, sí. Un ejemplo concreto que podría comenzar a andar en esa apertura que decimos puede darse ahora. Ya sabéis que la desbandada se rememora todos los años, es un movimiento potentísimo y que da gusto verlo. Pues hay un comité científico, que yo formo parte, y uno de los objetivos que se plantea es que en todas las provincias haya algún acto de presentación o de incorporación, porque la demanda no fue un fenómeno costero, ya sabéis de sobra, articula toda Andalucía, hubo gente de Córdoba, que después de Genil en concreto y tal. Entonces, por ejemplo, la idea sería, y nos vamos a hacer dirigirnos a la Cátedra de Memoria desde el Comité Científico para pedirle que haya una presentación de los actos del Congreso Científico de la Desbandada, que se va a celebrar en el 2022, en octubre, ya lo digo aquí,
y que se haga una presentación de ese congreso y algún acto que se pueda plantear desde el punto de vista de Córdoba en relación con la demanda. Sería una buena forma de demostrar lo que estamos diciendo. Comenzar. Sí. No, de comenzar, posiblemente comiencen antes a desarrollar su, digo yo, ¿no? Porque todo el mundo ya sabemos cómo anda esto, ¿no? Yo, otra pregunta que tenía aquí es que si será la cátedra el elemento aglutinador de las asociaciones para afrontar un trabajo común, tanto de la cátedra a las asociaciones como de las asociaciones a la cátedra. Bueno, pues yo creo lo que he dicho antes, que si estamos de acuerdo en la programación, en la línea, en los objetivos que se van a seguir, pues claro que se va a aglutinar y claro que vamos a estar ahí. Luego también es verdad que las asociaciones, cada una de las asociaciones tiene sus propias actividades, es decir, unas están más dedicadas o llevan más años con el tema de las exhumaciones, otras con los lugares de memoria, otras con los campos de concentración, otras con el exilio, pero desde luego cuando hay cuestiones importantes pues sí que tenemos que ir a la unidad de acción y en este caso pues si la cátedra, ya te digo, no es que vaya a ser, sino en cosas puntuales, en cosas concretas, creo que sí, que se puede llegar a plantear, que puede ser. Hombre, yo aglutinador, no sé si utilizo el término exactamente, aglutinador. Yo creo que son campos diferenciados de actuación. Las asociaciones tienen una larga tradición de lucha, de reivindicación, de cara a las instituciones, de cara a la opinión pública, y el campo de la cátedra debe ser otro. Lo que sí puede haber una intersección que yo que creo que puede ser fecunda. Y esa intersección tiene que ser, como he dicho antes, la búsqueda de la verdad y la difusión de la verdad. Desde ese punto de vista, sin que nadie esté por encima del otro, ni que haya una especie de escalera de mérito, ni de meritocracia, la colaboración yo creo que puede ser muy positiva y necesaria. Sí, porque, un segundo, yo voy a apuntar, sí. Porque claro, cuando yo estaba comentando antes lo del caso de la Casa de la Memoria de la Sauceda, evidentemente es otra cosa porque eso es una asociación y no es ninguna institución como tal, pero digamos que ahí sí que convergen muy bien, por un lado, la parte más academicista o la parte más de eso, de biblioteca, de archivo, de documentación, de divulgación, y luego la otra parte también como de más sensibilidad, de reivindicación. Digamos que ahí en esa asociación se ha aunado todo eso y ha convergido todo eso muy bien. Entonces lo que tú dices es verdad que por un lado la universidad tiene la parte más academicista y por otro lado la asociación el papel que siempre hemos tenido, además también de la investigación, de la documentación, de todos los demás trabajos, sobre todo la reivindicativa y la de exigencia al Estado y a las instituciones para que cumplan con su deber de defensa de la verdad, de la justicia y la reparación. Entonces, bueno, en algunos momentos, como he dicho antes, pues sí que podemos converger. Pero en definitiva la responsabilidad del saber, la responsabilidad de la objetividad, la responsabilidad de que ese saber sea científico lo tiene la universidad. Claro. Y la universidad es la que va a formar a esos futuros docentes, que eso estamos hablando de la responsabilidad más importante. Por supuesto que va a tener el apoyo de las asociaciones, estoy seguro que sí, porque las necesitan, y ellos también las necesitan, va a haber un do-ut, pero que ellos tienen una responsabilidad muy importante, y sobre todo, antes se ha aludido a la enseñanza de la historia, Luis y yo venimos del gremio y estamos hablando de algo que tiene que cambiar, tienen que cambiar los contenidos, tienen que cambiar la metodología. El segundo de bachillerato, tal y como está organizado en estos momentos y casi como cuando Luis y yo estábamos dando clases, no responde a la exigencia de un verdadero saber que sirva para que los jóvenes conozcan la verdad y conozcan lo que ocurrió. El segundo de bachillerato que yo dejé se está convirtiendo en una prueba donde los chicos solo les preocupa una cosa, obtener una buena nota en la EBAU. Ayer o el otro día leía la entrevista de Antonio Maillo, que me dio mucho cariño leerla, y cuando le preguntaban a él qué le había sorprendido del instituto, decía la obsesión que tienen los chicos por obtener una buena nota en la universidad, en la prueba de EBAU. Es que eso no puede ser. Los profesores no estamos para formar a los alumnos que obtengan una buena nota, como en muchos casos está ocurriendo, desgraciadamente. Sobre todo el nivel del segundo de bachillerato, que es donde se imparte Historia de España. Ya. Bueno, pues... Sí, es que, bueno... cerrar un poco lo que... evidentemente hay dos campos distintos. Uno es el campo científico de la búsqueda de la verdad histórica o historiográfica, que es, como ha dicho Antonio, responsabilidad, y también Carmen, de la universidad, y otro es la búsqueda de la veracidad. Las acciones memorialistas están para buscar la veracidad de la memoria. La memoria no es igual que la historia, aunque convergen en ciertos aspectos. Y por eso yo creo que la unión puede ser fecunda. La memoria democrática plantea recuperar la voz de los que no tuvieron voz durante décadas. Y la universidad tiene la obligación ineludible y que no ha cumplido plenamente hasta ahora de formar los futuros docentes en la búsqueda de la verdad científica. Sí, estamos de acuerdo.
Muy bien, muy bien. Yo creo que sí, que esa es la tarea de la universidad y yo creo que por eso nace esto, ¿no? Que en Andalucía sería la primera cátedra de memorias que hay, ¿eh? Y hay Porque una en Madrid, creo, ¿no? En Madrid. Madrid, en Valencia. Madrid y en Valencia. hay. En Valencia. Y en sí, Madrid, sí. en Madrid, sí, en Madrid. Sí. Ahora mismo es Mirta Sánchez, creo, Sí, sí. la directora, y antes fue Arostegui. Arostegui, ni más ni menos Arostegui, que me dolió mucho su muerte, sí, la sí. verdad, un pionero. ¿Cómo? Julia Arostegui. Julio Arostegui, murió. Ah, sí, sí. Yo recuerdo de Arostegui una frase que repito mucho cuando hablo por ahí siempre, se la oí una vez en Madrid. Tenemos que pasar de la memoria de las batallas a la batalla por las memorias Exactamente. y ganarla. Sí, sí, Y sí. eso. Hemos acertado. Carmen, ¿participan mucho las mujeres en las asociaciones? Participa, vamos a ver, yo creo que, bueno, tampoco es una cuestión aquí de hablar ahora de antropología porque no somos, pero yo creo que antropológicamente las mujeres sí que hemos sido un poco depositarias de la memoria y sí también de transmitir esa memoria, ¿no? De hecho tenemos algunos ejemplos, como es el caso de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Luego también tenemos aquí en España algunas asociaciones que han sido específicamente, que han sido las mujeres las que la han encabezado, las que la han llevado. Y yo creo que sí, que en el tema de memoria sí que estamos. Y luego, bueno, también muchos de los testimonios orales que se han dado han sido mujeres que han sido las que han salvaguardado esa memoria. Entonces es verdad que yo creo que en otros ámbitos no estamos al 50%, pero yo creo que en el tema de memoria sí que estamos. Y todo esto en otros ámbitos no se está todavía al 50%, pues por ese patriarcado que viene ya de muy lejos y luego por el más reciente nacionalcatolicismo, el daño que le hizo a la mujer, ¿no? Relegándonos a ese segundo espacio, al ámbito doméstico, y yo creo que todavía pues quedan rescoldos de esa época, pero sin embargo yo creo que en el tema de la memoria pues sí que estamos más equiparadas en ese sentido. Yo creo que sí que estamos involucrados y sí que tenemos mucha sensibilidad y memoria para ello. Bueno, Yo, vamos, no conozco el porcentaje de los socios de Dejarnos Llorar, por ejemplo, que son mujeres. La junta directiva, de 7, 2 son mujeres, María del Mar y Rafi. Es verdad que hay demasiado predominio de Sin embargo, por ejemplo, en Doña Mencía, la que ha llevado el peso de recopilación de memoria oral es una mujer que es para acá. Es decir, ella, y sobre todo más entrevistado a mujeres que a hombres. Es decir, pero este es un caso. Y ahora estamos tratando de transformar la asociación y se quieren incluir también la junta directiva más mujeres. Pero todavía es verdad que yo creo que existe un predominio masculino todavía. Sí, no hay mucho más que añadir. Yo creo que efectivamente el campo de la memoria forma parte de la sociedad en general y por tanto reúne las características, entre otras cosas, el papel social de la mujer en el nacionalcatolicismo, digamos, su papel de género la ha llevado a ser luchadora, muchas veces muy inteligente, muy capaz, pero siempre en el anonimato. Y eso se refleja en la memoria. Sí. De los campos, digamos, de los agujeros oscuros que todavía queda en la recuperación de la memoria, el papel de las mujeres desde el momento inicial del 31 hasta el final de la transición, ahí queda mucho todavía por descubrir, ¿no? Y la participación en el movimiento memorialista, afortunadamente, como dice Carmen, va creciendo, pero todavía hay una cierta desigualdad. Bueno, ¿cuál debería ser el trabajo? Y otra vez la pregunta a ti, Carmen, no tendrás. Estoy en el punto de mira, ¿eh? De la plataforma para que las asociaciones sientan como instrumento suyo la plataforma. La plataforma sientan como una cosa suya también el tema de la cátedra. El tema, para que sientan el tema de la cátedra. Bueno, yo es que lo que creo que la plataforma lo que tiene que ser es pues lo que he comentado antes, ¿no? El compartir los puntos comunes, tener el punto de acción, sea un escaparate y sea un altavoz pues de las luchas comunes, de las luchas importantes de todas las asociaciones, pero luego pues cada asociación, como he dicho antes, tiene sus propias actividades, pero yo creo que lo que debe de converger es eso, en que nos unamos cuando sea necesario salir a la calle, luchar y temas comunes. Pero tenemos que ser nosotros el altavoz y ese escaparate, la plataforma, digo, luego ya cada asociación pues tiene también sus propias actividades. Sí. Yo como mi portavoz, yo no puedo decir nada más. No, yo tampoco. Vale.
ahora va a ti, Antonio, la Vale. jornada de memoria local de Doña Mencía, cómo están imbricadas en la memoria política, ¿no? de España, ¿no? Bueno, ayer Que yo es que me he enterado, yo desconocía el tema de las jornadas estas, ¿no? Sí, vamos, llevamos 2 años sin hacerse por motivos que son claros, pero por ejemplo Luis es un ejemplo. Luis creo que ha ido en 3 ocasiones a Doña Mencía, es decir que aquello que al principio surgieron a finales de los 90 como una jornada así de historia más local del pueblo, pero poco a poco al final se convirtieron en jornadas de memoria histórica. Algunos me decían que ya estaba bien. Digo, bueno, cuando descubramos realmente lo que pasó en Doña Mencía, que no sabíamos muchos de los que estábamos allí que había ocurrido de verdad, y la verdad que poco a poco hemos ido descubriendo la historia de un pequeño núcleo que puede ser la de muchos núcleos pequeñitos de Andalucía donde se cometieron atrocidades, donde hubo mucha gente represaliada y donde estamos encontrando historias de gente que pasó por los campos de concentración, pues hasta hace casi un mes yo creía que eran 4, pues no, son 5. Y incluso ahora estoy estudiando, por ejemplo, un menciano que participó en la Fuerza Francesa de Libre, que volvió a Doña Mencía, incluso las cenizas están en un lugar emblemático del pueblo. Eso se desconocía. Es decir, las jornadas poco a poco, a veces algunas salían con mayor facilidad, otras menos, pero es verdad que siempre contaba con gente que en muchos casos iban desinteresadamente. Luis lo sabe, y por ahí ha pasado, bueno, Francisco Moreno, Gutiérrez Molina, me parece, han pasado... Bermas también ha pasado, es decir, que yo trataba de llevar allí, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, que en muchos casos no era muy elevada, había momentos en que sí. Es verdad que cuando yo estuve de la dirección del CES, hicimos con el CES de Priego algunas jornadas conjuntas. Bueno, y es verdad que habiendo ayuntamientos de diferentes signos no ha habido problema. Siempre buscábamos que hubiera también algún documental, alguna exposición. Ahora estamos en un periodo de impasse. Bueno, y yo también trataba de hacer que la primera sesión se celebrase en el instituto, y la hacíamos con los alumnos de cuarto. Era una jornada humilde, también estamos hablando de un pueblo pequeñito, pero llevábamos lo que podíamos, y gente muy relevante. Y hace falta que un nombre de nuevo a Luis, ¿no? Sí. Él lo sabe. Sí, totalmente. Rafa Espino también lo fuimos una vez, pues sí. Sí, vamos, yo como invitado en algunas ocasiones y a reconocer, por supuesto, la labor de Antonio, que ha sido clave, pero es una labor colectiva siempre y coral, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno que tiene la memoria, ¿no? Aquí quien busque el personalismo lo tiene claro. Y efectivamente, ¿no? Doña Mencía, yo creo que ahora mismo es un referente de cómo organizar una jornada, que además tengan esa proyección didáctica que, en fin, es absolutamente fundamental, ¿no? Antonio, háblanos un poco de tu libro, que lo veo aquí en el filo de la mesa, ese que tienes para presentar. Para presentarlo cuando consigamos que se haga una reedición del libro, que yo creo que sí, que se va a hacer. Bueno, ese libro, que tiene muchas páginas, es el fruto del trabajo de mucho tiempo, pero es verdad... Ponlo mirando pero es verdad que en los últimos años, en que me he jubilado, es cuando he tenido tiempo para poder consultar toda la documentación, que se lo comentaba antes a Carmen y a Luis. Yo no esperaba que un pueblo tan pequeñito tuviese tantos procesados, por ejemplo, en consejos de guerra. Una historia tan grande. Sí, bueno, no solamente 140, y hay algunos más, porque el otro día en la jornada se lo decía a Francisco Acosta, ¿por qué no es pública ya una lista de los consejos de guerra que hay en el Archivo Militar de Sevilla? Pero la lista de los nombres, que sepamos exactamente lo que hay en otros archivos, eso se puede consultar en el Archivo de Defensa de Madrid, el Archivo Nacional de Cataluña, se puede ver, pero tampoco esperaba que hubiese tantos expedientes en el archivo, en el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. En mi pueblo se hablaba de los 99 que habían ido a San Roque en enero del 41. Y digo, ¿pero dónde está esa lista? He buscado por todos sitios. Al final, ¿dónde estaba? En Salamanca, porque allí se ha traspasado todos los fondos incorporados, aparece en la relación de todos los estadillos, contando la comida, allí donde aparece todo su nombre. En Salamanca, en Ávila, en Guadalajara. En Guadalajara he encontrado cantidad de documentación relativa a los batallones de trabajadores, cuyos nombres son públicos, cuyos nombres están publicados en pares y se puede consultar. Eso, unido a los testimonios que yo tenía, unido a lo que la gente me había contado, pues ha hecho un libro, bueno, demasiado voluminoso, pero bueno, da idea de las historias que todavía se están perdidas, no en muchos pueblos,
sino incluso en las ciudades. Sí, Porque sí, los sí, pueblos, la cosa está más centralizada. Yo sé cuáles son sus familiares, pero en la ciudad hay mucha gente anónima que ya de historias no se han contado y tienen que contarse. Sí, sí. Luis, tú también nos traes aquí otro libro, Yo ¿no? también tengo mi libro. Bueno, yo... Es mentira que hago. Me préstame uno. Ponlo mirando hacia cámara. Así la Ah, cámara. vale. Vale, venga, Con la cámara. Vale, vale. Bueno, cuéntanos algo de tu libro, Luis. Sí, no, bueno, ya enlaza con la guerrilla, ¿no? Que es un poco el tema que Eso es, a mí sí, me sí. atrae mucho también, entre otras cosas porque como has dicho antes, soy bueno, no sé si soy bueno, pero soy senderista. Eso lo sé, eso me consta. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos, por hacer un pequeño paréntesis, el único sendero de memoria dedicado a la guerrilla antifranquista que hay en Andalucía. Y yo recuerdo que la primera actividad que hizo la cátedra, no nata todavía, fue precisamente un recorrido desde la universidad Sí, es verdad. por el Sendero de la Memoria. Sí, Y sí, 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 Fue sí. muy interesante, fue bastante gente, estudiantes, en fin, espero que se repita. Entonces, el sendero de lo que trata es básicamente de la vida cotidiana de la guerrilla, que es desconocida. Se conocen mucho los vínculos políticos, el periodo de huidos, pero qué hacían en el monte, cómo dormían, cómo comían, la relación con los paisanos, con los hombres del campo, incluso el vocabulario, que es muy específico de la propia guerrilla. Bueno, he escogido también por ejemplo, hay uno que me gustó mucho, que es la idea de Puerto de Claridad, que es muy poético, ¿no? ¿Eso qué es Puerto de Claridad? Puerto de Claridad es cuando atravesaban un barranco y subían a un puerto de montaña pequeñito, pues la sensación de alivio que tenían cuando veían que no había allí un aguardo de guardias civiles, pues usaban el término de Puerto de Claridad, ¿no? Bueno, pero dentro de eso lo menos conocidos son los enlaces. Los enlaces que dieron la vida muchas veces, que no tenían armas, y que fueron masacrados, sobre todo a partir del 47, de la famosa orden de abril del 47 de represión de bandidaje y el terrorismo, porque el dictador tenía prohibido llamar guerrilleros, eran bandidos y terroristas. Bandoleros. De bandoleros, bandidos, en fin, eran delincuentes, en fin, criminales. De hecho, en los guardias civiles que se les ocurría hablar de guerrilleros eran inmediatamente sancionados y castigados duramente, que a algunos se les escapaba. Entonces, este libro que hemos publicado hace poco, por Utopía, lo que hemos recogido son 20 testimonios, además, paridad de género, 10 mujeres y 10 hombres, donde se habla de la vida de los enlaces, desde Palma del Río hasta Adamuz, hasta Pedrobar, ese arco de la Vega, y una de las cosas que, sin darnos cuenta, ha ido saliendo es la huida. Cuando entran las tropas franquistas, a partir de cuando cae Palma del Río, a partir de agosto del 36, hasta la campaña de la aceituna de diciembre del 36, la huida, que son las mujeres las que la lideran y las que salvan familias enteras, la huida por la falda de la sierra hasta llegar a Villaviciosa y de ahí pasar a la capital republicana de Villanueva de Córdoba. Muchos de esos hombres y algunas mujeres, como María Josefa Laporrea, que está aquí en La Huesa y está en ese sendero que he dicho de la guerrilla antifranquista, que era una maestra, una intelectual, muchos de esos hombres pasaron después a ser enlaces, no guerrilleros, sino enlaces que eran los que daban de comer y de beber a la guerrilla, eran los ojos de la guerrilla, y cuando caen los enlaces, la guerrilla se hunde. O sea, la guerrilla no acaba directamente derrotada militarmente, no. Acaba con, digamos, el acoso de los enlaces. Un poco eso es lo que refleja este libro que se llama Campesinos sin tierra, que, bueno, daría a vuestra disposición. Yo he encontrado, Luis, en este libro, 2 expedientes de consejo de guerra de finales de los 40, y uno era de una partida de bandoleros en la Sierra de Cabra. Digo bandoleros porque así aparece siempre el texto del consejo de guerra. Curiosamente, uno de los miembros a los que se le acusa de haberle alojado y haberle llevado comida a ellos, el que perseguido por la Guardia Civil es abatido a las afueras de Baena. Y también en ese mismo momento es abatido en Albendín el hermano del que fue alcalde comunista de Doña Mencía, Manuel Moreno, Eugenio Moreno Rosa. Curiosamente, los dos estaban casados con 2 hermanas. Estamos hablando de las 2 personas que fueron abatidas por la Guardia Civil en Doña Mencía a finales del 47. Los expedientes que he encontrado precisamente de esto. He encontrado otro expediente en el año 48, un expediente que están implicados más de 100 personas. A ver si después lo comentamos, Luis, y te lo paso para que lo puedas después echar una ojeada. Sobre todo porque aparece en un listado de muchos pueblos del sur de Córdoba. Aquí hay dos, vamos, la cuestión, aquí está la vida, bueno, la muerte mejor del último guerrillero de Sierra Morena. Y aquí sí conseguimos la partida de función con mucho trabajo, está en Almodóvar enterrado. Y entonces fue la hermana la que fue obligada a reconocer el cadáver y
el momento en el que se acerca el cadáver acribillado completamente por la Guardia Civil, cuando el hombre ya era prácticamente ya era un guerrillero, era un huido con las escopetas rotas y tal, en una de las fincas de Almodóvar, de Mesa Alta, ese momento de desgarro es de los que, para mí, y una madre, por no extenderme, una madre en Almodóvar, que se le obliga a reconocer a su hijo, también guerrillero, se acerca para reconocerlo y abrazarlo. El sargento de malos modos le dice que va a pisar la sangre. Y dice, esta sangre es de mi hijo. En fin, son momentos que demuestran la valentía anónima de muchas mujeres, ¿no? Ya. Claro, y nunca reconocida, ¿eh? Por supuesto. El otro día, cuando nos guaseamos un momento, estaba en algún sitio concreto estudiando el tema guerrillero ahí. Sí. ¿Dónde era, Luis? ¿En un acto dices? En el WhatsApp, WhatsApp sí. Tuyo que me mandaste, había un enlace que decía que estaba en un sitio determinado y salía la bandera republicana. Sí, pues precisamente está, no en este libro, está en el anterior mío de Vida de la Guerrilla, que he comentado. Eso está en el Barranco de la Huesa, sí. El Barranco de la Huesa, que es donde acaba el Sendero de la Memoria. Allí todos los años vamos, hay mucha gente, yo llevo gente de toda Andalucía, y hacemos pequeños homenajes, el último fue hace poco, y allí se ha hecho un pequeño, en mitad de los barrancos aquellos, cuando queráis montamos un día una salida, me encantaría llevaros, en el Barranco de la Huesa, que es donde masacraron al Estado Mayor, no eran cualquiera, era el Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera, Julián Caballero Vaca, padre de Ernesto Caballero, y esta maestra intelectual, que tenía bastante renombre, era María Josefa López, maestra nacional de la época. Y allí hemos hecho con mucho esfuerzo un pequeño monolito donde están los nombres y siempre intentamos que haya una bandera republicana que lo representa puesta, ¿no? Y allí es donde dirigimos nuestros pasos siempre que podemos. Antonio de esa casi nunca habla de sus familiares. Él habla de que tiene 7 familiares que fueron asesinados. Su padre murió en el año 47 y él supo que su padre había muerto gracias al primer libro que publicó Moreno Gómez. Por eso él habla de Moreno Gómez como quizás la persona clave, reconocida por todos como un pionero, y no solo eso, sino más. Sin duda. Sí. Bueno, pues seguimos con esto. Los otros programas que se han hecho en forma de entrevista, porque han sido individuales. Aquí estamos haciendo un poco de mesa redonda, ¿no? Y va saliendo muy bien, ¿no? Entonces, ahora quisiera ¿qué os parece si abordamos la situación política actual de las exhumaciones? A pesar de todo el follón de cómo está aquí en Andalucía, de las dificultades que ha habido con la pandemia, ¿no? De todo esto, ¿no? Sin embargo, las administraciones ya parece que se han puesto de acuerdo y se va a empezar pronto las exhumaciones. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Qué pediríais ustedes a estas administraciones que también han tardado tanto en afrontar este tema, ¿no? Hombre, yo acabo de hacer esta mañana un informe bastante extenso para la Asamblea Memorialista Andaluza, de la que soy portavoz, de unos 12 folios que se va a debatir el 15 de febrero en Antequera, para manifestar nuestra posición común respecto a las exhumaciones. Entonces, en fin, puedo de alguna forma adelantar lo que dice este informe, que espero que se haga, en fin, que se apruebe. A nosotros saludamos las exhumaciones, como no puede ser de otra manera. El tiempo que se ha tardado no tiene remedio. Muchos hombres y mujeres han muerto sin poder recuperar a sus deudos y han muerto con el duelo abierto, ¿no? Pero eso ya no tiene remedio. Mirando al futuro, 4 cuestiones muy sencillas, por lo menos muy claras. Primera, más financiación. Incluso la financiación de la que ahora se habla es insuficiente. Si se quiere realmente culminar las grandes fases del franquismo, incluyendo la de Granada, que está ahí todavía esperando. Tapicorreja en Sevilla, que se está haciendo y tal. En segundo lugar, cumplir con todos los protocolos internacionales que hablan de que tiene que haber presencia judicial que de alguna forma controle y dé, digamos, un marchamo oficial a lo que puedan ser delitos contra la humanidad. Eso no es que lo diga yo, es que no hay una recomendación internacional que no hable de que ante la evidencia de casos de violencia, incluso aplicando la ley de amnistía, si la aplicamos, la ley misma dice que es personalizada. O sea, que previamente tiene que haber un juez que diga, bueno, este delito está cubierto de la ley de amnistía.
Eso es fundamental. En tercer lugar, la cuestión del ADN. Yo creo que el cuello de botella de Granada es insuficiente. Andalucía entera no puede estar pendiente de un departamento anatómico forense en Granada. Hace falta que cada provincia, y si es posible en el SAS, que sale mucho más barato, tenga su propia red de identificación de ADN. Yo no creo que eso sea tan complicado. Yo creo que eso es fundamental. Y por último, la participación de las asociaciones memorialistas tiene que estar garantizada. No pueden estar de espectadores, tienen que estar, como en Sevilla se está haciendo muy bien, yo espero que también se haga, tienen que formar parte del proceso y tienen que estar siempre, de alguna manera, porque son los que han llevado la lucha durante tanto tiempo. Y tiene que haber divulgación del contexto. Si tú sacas a un represaliado y el marco explicativo es que todos mataron igual, pero que a unos están mal enterrados y otros bien, y que vamos a enterrarlos todos bien y aquí se acabó, eso no nos sirve. El contexto quiere decir que hay que explicar que hubo una violencia, que hubo una respuesta republicana y que a partir de ahí hubo, y no digo la palabra, no es exagerada, hubo un auténtico genocidio y en Córdoba lo hubo. Entonces, esa difusión de la verdad en asociaciones de vecinos, en la red que tiene Córdoba, para que la gente, como ha dicho antes Carmen, porque no se cabrean cuando se puso otra vez Cruz Conde, porque no lo saben. Entonces, a la gente hay que explicarle, y eso es tan importante como exhumar los cadáveres, eso es exhumar la memoria, lo que ocurrió y por qué ocurrió. Si esas condiciones se cumplen, yo creo que estaremos todos no felices, sino felicísimos de que en un plazo que no puede ir más allá de 2 años, porque si no, de nuevo estaremos incumpliendo el deber con las víctimas, esto ya se culmine de una vez, ¿no? Ya que se acabe con esta barbaridad y esta anomalía antidemocrática del Estado español, ¿no? Bueno, pues yo es que más o menos prácticamente lo ha dicho todo Luis, es decir, nosotros siempre hemos defendido y siempre hemos dicho que lo prioritario eran las exhumaciones, porque bueno, como ya sabemos, pues los familiares más directos, los hijos, los nietos ya se han muerto, o prácticamente están casi todos muertos, es decir, que hay muy pocos familiares directos, con lo cual va a llegar un momento donde no va a haber nadie, una vez que se exhumen incluso, donde no va a haber nadie que reclame. Es que es muy triste que a día de hoy, en el 2022, todavía estamos en esta situación en España, es decir, en un país que se dice democrático, a ver qué avances democráticos son estos, y todavía estamos en esta situación. Y luego lo que ha dicho también Luis, el tema del ADN, es que aquí en Córdoba hace unos años se hizo lo del ADN, pues todavía está por ahí, no se sabe qué es lo que ha ocurrido, no sabemos, no tenemos noticias de ello, que sí que es que no podemos continuar así. Luego está también el tema del acceso a los archivos, el tema de la digitalización, y que estén en condiciones, como ha estado comentando antes Antonio. Y también, bueno, no voy a repetir lo que ha dicho Luis acerca de que no simplemente sacar los cuerpos y decir, bueno, un cuerpo de esta manera, otro de otro, ¿no? Sino que se tiene que contextualizar, tenemos que saber qué es lo que ocurrió, porque esas personas están ahí asesinadas, ¿no? Y que haya una intervención. Y bueno, y eso es la verdad, ¿no? Y contar la verdad y intentar reparar ya de una vez por todas. Bueno, yo creo que estamos en el comienzo del fin, porque siempre lo que habíamos pretendido, los que estamos en el movimiento memorialista y los que también venimos de la docencia, era que se hiciera justicia. Y justicia, el primer paso para conseguir la justicia es que se exhume el mayor número de cadáveres que hay en los cementerios de Córdoba, tanto el de la Salud como el de San Rafael. Los que se puedan hacer. Parece ser que la información que dieron los dos arqueólogos, Carmen Jiménez y Luis, que no recuerdo ahora su apellido, Luis Tobar, que hicieron una magnífica ponencia aquel día. Luis se manifestó muy optimista respecto a lo de San Rafael, que es donde se pensaba que iba a ser más dificultoso el proceso de exhumación. ¿Cuántos cadáveres se consumarán? Pues no lo sé. Tenemos los datos de 2.203, datos con nombre y apellido, pero ahí faltan mucha gente. Faltan mucha gente, como lo sabe Luis, lo sabe Carmen, porque falta conocer muchos archivos de la cárcel, donde muchas veces los expedientes de la cárcel aparecen datos de gente que sale ese mismo día de la prisión. Y de hecho, en esos 2.206 o 17, no lo sé la exactitud, muchos han sido extraídos a partir del archivo de la cárcel. El archivo de la cárcel debe pasar al archivo provincial y que se digitalice en su fondo. También todo lo que tiene el archivo de la Cruz Roja, que puede dar una información importantísima para conocer sus nombres. Que se haga un proceso de exhumación ajustado a la ley, que se cuente con los familiares, que se cuente sobre todo con las asociaciones, con todas las asociaciones que han trabajado esto. No pueden permanecer ajenas y dejar a un lado, no puede ser, no es justo.
porque además esto se ha conseguido no precisamente gracias a los políticos, sino gracias a mucha gente humilde y desconocida que ha hecho un trabajo excepcional y que ahora quieren que también se tenga en cuenta su opinión, como lo ha manifestado Luis y Carmen. Claro que sí, hay que hacerlo todo ajustado a norma, ajustado a ley. Deben hacerse si es necesario, con la actuación de un juez en algún caso. Eso ya no lo sé yo. Pero estamos hablando de que... ¿Contento? Pues yo sí me considero contento de que las 4 administraciones hayan firmado. Hombre, claro. Eso, claro, es para estar satisfecho. Pero queda todavía mucho trabajo por delante y se tiene que hacer bien. Sí. Atendiendo a los familiares y sobre todo teniendo el apoyo y escuchar también a las asociaciones que han trabajado, que han dedicado mucho tiempo a esto, a todas las asociaciones, por supuesto que sí. Y estar, yo lo digo así, estar lo más unidos posible y establecer acuerdos máximos entre las asociaciones, a pesar de que somos diferentes, claro que sí. Bueno, ustedes sabéis que es fundamental muchas veces que esto siga adelante en la situación política en la que nos encontremos, tanto a nivel andaluz como a nivel de Estado, ¿no? ¿Cómo veis ustedes la situación política actualmente, ¿no? Con el tema de la nueva ley de concordia, que ya no dará tiempo a ni empezarla siquiera, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué os parece la situación política? Yo lo que he visto que, bueno, por la información, por lo poco que he leído en cuanto a la financiación y eso, parece que financiaron la fosa de Picos Rojas porque ya era un convenio anterior al anterior gobierno, sí. Pero luego en todo lo demás, de las 47 creo que en este año fosas que se han estado interviniendo, no ha habido ninguna financiación por parte de la Junta de Andalucía. Ahora se ha firmado el convenio en este convenio sí, pero sí, en este año pues no se ha hecho, vamos, quiero decir que ha habido un incumplimiento totalmente por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que la ley estatal va a ser fundamental. Claro. Ahí también hay que insistir para que el Estado tiene el deber de memoria. Correcto. Eso es una cosa indiscutible. El Estado, no las asociaciones, ni los familiares, ni el Estado. Y claro, hay que exigírselo ya no se puede esperar más. Esta ley de memoria es la última oportunidad para las víctimas del franquismo. Y entonces yo espero que esta vez sí, este gobierno bolivariano socialcomunista que tenemos, tan malo, pues que, en fin, que haga algo bueno, y estoy seguro que algo hará, y salga una ley como tiene que salir, para que la verdad, la justicia y la reparación se cumplan de verdad. A nivel andaluz, la ley de concordia, yo siempre he dicho, y creo que en este caso voy teniendo razón, que al PP no le hace falta una ley de concordia, por eso se abstuvo la otra vez y no salió. ¿Por qué? Pues porque ya está derogando de facto la actual ley, sin coste político. Porque la ley nuestra se aprobó sin ningún voto en contra, pero esta ley de concordia tendría medio parlamento en contra. ¿Qué están haciendo? Derogándola de facto. ¿Cómo? Sí. Sin subvenciones, sin dinero, sin desarrollo normativo e incluso contraviniendo su propia normativa interna. Así que ¿para qué? Lo que hace falta es cuanto antes echar a esta gente de la Junta. Yo creo que la ley que teníamos, y Luis sabe de esto mucho, y creo que fue se puede considerar, y lo quiero decir públicamente, uno de los padres de aquella ley, fue una ley muy avanzada. Una ley muy avanzada. Sí, es cierto. Eso. Está sirviendo de base para la estatal. Hay que decirlo. Y además, yo creo que se lo comenté en la última vez. En el libro, en el prólogo, aparecen párrafos de esa ley que resume de todos los objetivos que debe tener la recuperación de la verdad en el pasado. Por ese sentido, tengo que felicitarlo, porque fue uno de los protagonistas de ese hecho, que era un hecho muy importante. Muchas gracias, Antonio. Pero entonces yo pienso que el dar más o menos pasos será también consecuencia de la situación política que vivamos. Claro. Entonces, a ver. Vamos a ver. Yo, alguien me dice, ¿estás preocupado por la situación política? No lo sé. Hay muchas cosas que sí me preocupan. El discurso de Vox me enerva un poco. El otro día leía, no sé si era en El País, la enumeración de las mentiras que se habían dicho en el Parlamento, con datos concretos. No se puede mantener un discurso político basado en la mentira, siempre y constantemente. En la mentira y en el insulto. Porque la palabra criminal, socialcomunista, bolivariano y más cosas se dicen con una ligereza que yo me quedo sorprendido. Eso en las sesiones de control del gobierno. No entiendo. Ahora, me preocupa que mucha gente humilde estén apoyando las opciones de la ultraderecha. Algo estamos haciendo mal.
porque a esa gente, no estamos hablando de que la ultraderecha esté sostenida y apoyada solamente por las clases poderosas, medias y por los grupos de comunicación que tiene. Algo estamos haciendo mal a la izquierda para que se nos vaya esa gente que en principio pensábamos que en ningún caso podía apoyar esas opciones. Y parece ser que según las últimas encuestas, Vox no pierde votos. A ver, Yo creo que No lo sé. Bueno, yo creo que lo que tú estás comentando, que la desafección que existe, las contradicciones de la izquierda, pues muchas veces al final lo que ocurre con estas cosas es que esta gente que de alguna manera se siente desamparado, pues encuentran abrigo, encuentran consuelo en este tipo de consignas tan básicas y tan elementales. Quiero decir que tampoco son muy elaborados y bueno, y por ahí es por donde nos van ganando. Hombre, yo creo que ahora mismo la derecha está empeñada, la derecha tardofranquista y neofranquista, está empeñada en una batalla cultural. Y la memoria forma parte de esa batalla cultural. Yo lo dije en Sevilla el otro día, el 13N, y creo que es una cuestión que tenemos que ser conscientes. La memoria ya dejó de ser algo que solo afecta a las víctimas y pasa ya a formar parte de la batalla cultural de la democracia contra el fascismo, o contra el neofascismo, o contra la extrema derecha, me da igual, o contra la derecha neoliberal, como se llame. Y en esa batalla yo no me flejaría mucho, es posible que hagamos cosas mal, sí, pero es que esta derecha de ahora, primero, tiene una base sociológica que es tardofranquista, no lo olvidemos, y eso no es culpa nuestra. La soma de la dictadura es alargada y llega hasta nosotros. Luego el papel de la escuela ha sido bastante triste en ese sentido, como ya hemos hablado antes, no vamos a repetir. Y por último, hay un bloque de poder mediático, cultural, económico y político enorme. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque es tan poderoso que se nos está imponiendo en esa batalla cultural. Pero, como siempre, tenemos que ser positivos. La batalla cultural está abierta. Y una de las herramientas más importantes que tenemos para, de alguna forma, recuperar los valores democráticos y fortalecerlos es vencer a nivel de la memoria democrática. Esa es la cuestión. Y podemos hacerlo. sí. Mirad, en el Infolibre, estos días leía un artículo del 18 de diciembre de Ángel Viñas, Vox y la degradación de la historia. Y enumera la enmienda a la totalidad que había presentado Vox a la ley de memoria histórica. Y en un caso hablan de una serie de historiadores que no citan en ningún momento, y sobre todo lo que le llamaba la atención a Ángel Viñas es cómo en ese proceso se atribuye al adversario, decía, los republicanos, la causa de la guerra civil. Es decir, cómo aquí la culpa la tiene aquel que es violentado y que se produce un golpe de Estado ilegítimo. Ahora a este se le echa la culpa de lo que ha ocurrido. Es decir, estamos hablando de una tergiversación, estamos hablando en el 2022 y esto se sigue diciendo en el Parlamento. El negacionismo. Y sobre todo la equidistancia, como ha dicho antes también Luis. Estamos hablando de una situación que yo no recuerdo haberlo vivido en los primeros años de la transición, cuando todos empezamos a leer los libros de Gerald Brennan, los libros del Muñoz de Lara, de Pío Vilar, exactamente, de Artola. y eso lo enseñábamos en la escuela, es decir, eso lo hemos hecho, es decir, pero en fin. Y además que se ha normalizado, ¿no? Se ha normalizado el que estos personajes pues estén en los parlamentos y eso está completamente por los medios de comunicación, que personas con estas opiniones que lo único que hacen es promover el odio hacia los más vulnerables de la sociedad, claro. En el caso de la memoria histórica, en el caso de los inmigrantes, en el caso de las mujeres, en fin, son unos cobardes. Total. Y eso es lo único que promueve, lo único que quieren es la maldad y el odio. Pero es una estrategia muy antigua. Sí. Ya Goebbels lo decía, ¿no? Una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad, y lo están haciendo ahora igual, ¿no? Claro. Con unos altavoces mediáticos que ya quisiéramos traer nosotros la 10ª parte de lo que ellos tienen. Y en las tiendas se oye de todo, en la carnicería, en la frutería, dices, ¿pero esto qué es? Y claro, el que es prudente se calla cuando llega alguien y dice una barbaridad y dice, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Esto cómo puede ser? El otro día, a raíz de lo ocurrido, por ejemplo, en el volcán de la isla de Palma, nos decía, ¿por qué no le dan, se los dan a los catalanes y no se los dan a los de La Palma que lo necesitan? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo otro? Sí, unas barbaridades, pero te lo dicen con una tranquilidad absoluta. Aquí los catalanes tienen la culpa de todo. No hemos hablado de lo que está pasando en Europa, pero también en Francia tenemos elecciones próximamente.
Y la derecha francesa, la derecha y sobre todo la ultraderecha, parece también que está en unos niveles, por lo menos de aceptación, muy altos, ¿no? Muy altos. Esto es que se está extendiendo los movimientos de ultraderecha, que aquí ya sabemos desde cuándo están, ¿no? Y que están llevando también a Europa esta mentalidad, esta ideología, ¿no? ¿Qué os parece como análisis político de la situación a este nivel? Hombre, yo en Europa, el único jefe de Estado que fue muy claro en este sentido fue Angela Merkel. Angela Merkel adoptó una actitud valiente y se está cumpliendo de que en ningún sentido, ni ahora con los sociales SPD, pactar con la ultraderecha. Y Angela Merkel marcó ahí una línea. De todas formas, en Italia, pues ha estado Salvini, en Italia existe un movimiento más importante de lo que pensábamos. Y en Francia no es la primera vez. Ya cuando salió François Giscard d'Estaing, yo creo, él compitió con Jean-Marie Le Pen, creo, porque es decir que... Sí, en la segunda vuelta también esto es un movimiento Macron también estuvieron en la segunda vuelta. Es decir, que no estamos hablando de un fenómeno que no es propio solamente de nuestro país, que estamos en Europa, pero yo digo, la única actitud valiente en ese sentido fue la de Angela Merkel, no pactar en ningún caso nadie con la ultraderecha, pero en otros países... No competís con ellos, no competís con la ultraderecha, como es lo que quieren hacer aquí en España, que quieren competir y al final siempre para quedarte con la copia prefieres mejor el original, y eso están intentando tirar para la derecha para quitarle el sitio a los otros, pero eso no va a ocurrir. En España tenemos una cuestión añadida más, y es que mientras que en los demás países europeos hubo una campaña antifascista potentísima después de la Segunda Guerra Mundial por parte de la propia derecha, desde De Gaulle hasta, en fin, Billy Meyer, aquí en España eso nunca ha ocurrido. Entonces aquí, digamos, la cultura antifascista no existe, y la extrema derecha está en el PP siempre, lo que pasa es que está oculta, y lo que ha hecho ahora es emerger. Yo desde el punto de vista de que ha emergido no lo veo negativo, Yo creo que es mejor reconocer que hay un porcentaje tardo franquista y neofranquista de la sociedad española que ignorarlo y decir que en España no hay extrema derecha. Desde ese punto de vista, creo que una vez que ya se conoce lo que tenemos delante, se puede luchar mejor contra ello. E insisto lo de antes, hablamos de memoria aquí en esta tertulia. Yo creo que hay que entender que la búsqueda de la verdad histórica, si la gente realmente supiera lo que constituyó la Segunda República, que no fue un guerra civilista, no fue un régimen guerra civilista, sino un régimen luminoso con todos los errores que tuviera, o supiera lo que hizo el golpe de Estado, la barbarie, la violencia extrema, como dice Paco Moreno, la catástrofe humanitaria inmensa que generó. Si supiera estas cosas, yo creo que no coquetearían tantos jóvenes con el fascismo. Por tanto, nuestra herramienta es la verdad. Difundir la verdad, contar la verdad y luchar por la verdad. Eso debilita al fascismo o al neofascismo, seguro. Ese es el camino. Mirar, en la contraportada del libro, al final yo decía, sirve este libro como un humilde homenaje a aquellos hombres y mujeres que perdieron la guerra y que, aunque mucho más tarde, es verdad, sus ideales triunfarían porque estaban basados en la libertad, la igualdad y la justicia. Pues como afirmó Camus, fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado. Así es. Así es. Bueno, vencido, no derrotado. Sí, exactamente. Todavía no estamos derrotados. No sé la traducción si es correcta, ¿no? Ya, a lo mejor. Bueno, yo creo que prácticamente tenemos el tiempo justo, ¿no? Si queréis decir alguna cosa más, estáis a tiempo. Hombre, yo felicitaros por esta iniciativa que tenéis. Yo creo que esto es, ya que hablamos de lucha cultural, esto forma parte de la lucha cultural. Así que, por mi parte, pues felicitaros. Y además mucho mejor así, que sea colectivo, quiero decir que no que sean entrevistas, sino me gusta mucho más que sea así en este formato. Yo me he sentido muy a gusto y si hiciéramos más encuentros, cuando es simplemente... Me he sentido muy a gusto y si hiciéramos más encuentros como este, seguro que tendríamos menos desavenencia entre nosotros que las hay. O es malentendido, voy a decir malentendido, más que desavenencia. Bueno, si os parece, yo me comprometo a que esto no se para aquí, ¿eh? Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Muchas gracias, Muchas Carmen. gracias, José. Y muchas Gracias gracias, a ti, Antonio, Manuel. por estar esta tarde con nosotros, hablando del proyecto que ya es una realidad, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias a los tres y bienvenidos aquí.
Gracias a ti. Gracias. Gracias. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.